Dijo Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luz para el mundo. Un programa que te invita a reflexionar a través de la palabra de Dios, con el único objetivo de que encuentres paz para tu alma. Escúchalo todos los días, Luz para el mundo. Hoy, martes 26 de julio, su hermano Uziel Sandí les saluda a toda la amable audiencia que en esta ciudad de San Rafael, a través de la 99.3 de su radio, nos atiende, nos permite el honor de llegar hasta ustedes, llevando la palabra del Evangelio, la palabra de la salvación. También a mis hermanos que a través de nuestra página en Facebook nos saludan, nos escriben. Agradecemos enormemente su sintonía, deseando tanto para unos como para otros que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo gobiernen en sus corazones. En esta mañana traemos un hermoso tema para analizar, pero antes quiero invitarte a que escuchemos un tema musical que se titula Junto a Él. Escuchémoslo. Resultan más hermosas.
a ese temor. Mi Señor es fiel y yo siempre iré con Él, porque Él será mi ayuda en la adversidad. Siempre a su lado viviré confiado, su sombra de amor me dará valor para continuar y no desmayar jamás, porque Él será mi ayuda en la adversidad. Siempre a su lado viviré confiado, su sombra de amor me dará valor para continuar y no desmayar jamás. Hemos escuchado junto a él, interpretada por miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. En esta mañana, amigo Radio Escucha, hermano que atiendes en esta hora nuestro programa, te invitamos o te invito para que analicemos, para que meditemos en la palabra de nuestro Dios. Como dice el salmista, es bienaventurado el varón que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. Les invito para que nos deleitemos en analizar, en recordar, en meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy hay un tema que su hermano quiere que juntos analicemos. Un tema que servirá como respuesta a una pregunta introspectiva que es muy importante hacernos. Una pregunta que es muy importante conocer cómo responder. Esa pregunta que es muy importante que tú te hagas, que yo me haga, que todos los que asistimos a una iglesia nos hagamos. Primero, es importante entender qué es iglesia. Cuando hablamos de una iglesia, no se refiere a una casa de oración. La casa de oración es el recinto donde se reúne la iglesia. Pues la iglesia son los miembros, es la congregación. Entendiendo esto, es muy importante saber o hacernos esta pregunta. ¿Mi iglesia es de Dios? Oye bien, una pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Mi iglesia
el lugar a donde asisto, la congregación con la que me congrego, valga la redundancia, ¿es de Dios o es una congregación levantada por los hombres? Sumamente importante esta pregunta. Una pregunta que es necesario hacérnosla. Por eso, no solamente les invito a hacernos esa pregunta, sino también les invito a que la analicemos y busquemos la manera de responder a ella en esta mañana. A veces damos por sentado que el asistir a una iglesia es asistir a un lugar donde Dios actúa. Oye bien, a veces damos por sentado, por obvio, que el asistir a una iglesia es asistir a un lugar donde Dios actúa, a un lugar donde Dios dirige. Porque como ahí donde asisto se denomina Iglesia de Cristo, entonces predispongo mi mente a determinar que todo lo que se hace en ese lugar es de Dios. Y cuando asisto a esa congregación, sin importar lo que vea ahí, sin importar lo que se enseña ahí, y que muchas veces incluso contradice la Biblia, yo acepto aquello como palabra de Dios. Me vuelvo una persona que no analiza. Me vuelvo una persona que no juzga lo que se está enseñando. Oye bien, me vuelvo una persona que no analiza, que no juzga lo que se está enseñando. Y esto porque, repito, predispongo mi mente. Y como el lugar a donde asisto dice Iglesia de Cristo, entiendo o me predispongo para pensar que todo lo que se va a hacer en ese lugar es de Dios. Y cuando esto sucede, no analizo lo que se me enseña. No analizo lo que se hace en ese lugar. Me vuelvo una persona que no juzga si la enseñanza es verdaderamente de Dios. Porque como el nombre del lugar dice Iglesia de Cristo, entonces presuponemos que ahí se enseña palabra de Dios. Y no es así. Porque un lugar se denomine iglesia no quiere decir que sea una iglesia o que sea la iglesia de Cristo.
Y porque el que habla dice ser pastor, no quiere decir que hable palabra de Dios. Es por eso que la Escritura, no el hermano Uziel, no, la Escritura, a los que asistimos a una casa de oración, nos dice, nos aconseja lo siguiente. Primera de Corintios 14, 29. Si tienes, amigo radioescucha, cerca tuyo las Escrituras y quieres acompañarme en la lectura, puedes hacerlo. Primera de Corintios 14, 29. Fíjate el consejo del apóstol. Asimismo, los profetas, está hablando de los que predican, de los que hablan en nombre de Dios, porque eso es un profeta. Un profeta es el que habla en nombre de Dios. Asimismo, los profetas, los que predican, los que hablan la palabra de Dios, dice el apóstol, hablen 2 o 3. Pero fíjate lo que el apóstol dice a los que escuchan. Pero fíjate lo que el apóstol dice a los que tienen el lugar de audiencia, a los que tienen el lugar a los que nos corresponde, pues, escuchar aquel mensaje. Nos dice el apóstol que los profetas hablen 2 o 3, dice. Y luego dice, y los demás, es decir, los que escuchan, los que no están hablando, dice, juzguen. A ver, oye, qué importante. Y los demás juzguen. Es muy importante cuando se asiste a una iglesia. Es muy importante que yo juzgue no la apariencia, no la corbata, no si se puso un traje nuevo o antiguo, no. Es necesario que juzgue lo que se está hablando, si es de Dios o es de los hombres. Si lo que se habla y lo que se hace en ese recinto cumple con lo establecido por Dios, eso es importante analizarlo. Eso es importante juzgarlo. Si lo que se hace en el lugar a donde asisto cumple con lo que Dios ha establecido. Cuando no hay esa preocupación de analizar y juzgar lo que se me enseña, entonces puedo ser engañado. Hay algo que generalmente o muchas veces le ha sucedido a su hermano. Y es que cuando hablo del peligro de ser engañado por un pastor o por alguien que se dice ser pastor, las personas me responden, si el pastor me engaña, allá él con Dios.
No debemos olvidar que cuando Cristo habló de un ciego que guía a otro, nos enseñó que no solo el que guía se va al pozo, sino también el guiado. Porque dijo el Señor, si un ciego guía a otro ciego, los dos, no solo el que guía, sino también el guiado. Entonces, si mi pastor me engaña y yo sigo su engaño, al final iré al mismo lugar que él, porque seguí su camino. Entonces, juzgar de manera concienzuda, analizar de manera honesta lo que se me enseña es tan importante que a través de esa acción puedo librar mi alma de la condenación. Oye bien, el juzgar lo que se me enseña, el analizar de manera honesta y sincera, sin permitir que mi mente me engañe o me confunda, porque a veces, repito, nos o presuponemos que porque una persona se titula como pastor, tiene que hablar palabra de Dios. Y a veces estamos tan seguros de eso que ni siquiera nos preocupamos por analizar lo que nos enseña. Y es ahí cuando somos engañados. Es ahí cuando somos llevados por el camino del error. Y repito las palabras del maestro: si un ciego guía a otro ciego, ambos se van al pozo. Es decir, juzgar lo que se me enseña es sumamente importante porque nos puede librar de la condenación. Nos puede librar de que nuestra alma se pierda. Sin embargo, cuando no me preocupa la salvación, cuando la salvación es algo que tengo en segundo término y mi objetivo es ir a la iglesia, no por buscar mi salvación, sino nada más porque tengo amigos, porque tengo conocidos, porque me invitó la patrona con la que trabajo y para que no se enoje conmigo y me corra, entonces voy a la iglesia. Cuando es así, oye bien, cuando es así, llegamos a aquel lugar. Aquella persona que está dirigiendo arma una gritería y aquella persona que está escuchando dice gloria a Dios, ni entendió lo que dijo, pero dijo amén. Esa actitud de desinterés siempre nos lleva al engaño, a las manos de los falsos profetas, de los falsos pastores, que con chistes, bromas, buscan endulzar el oído, que con títulos de seminarios buscan apantallar a los que les escuchan.
Yo salí del seminario tal, con el objetivo de que les tengan por grandes. Y cuando no soy una persona analítica, ni pongo en juicio lo que se me habla, sino que como lo dice el pastor, tengo que aceptarlo, es ahí cuando mis ojos son vendados por el enemigo. Y termino aceptando enseñanzas que no están en las Sagradas Escrituras, y las practico y las cumplo, pero no porque me lo probaron con las Escrituras, sino porque lo dijo el pastor. Siempre debemos tener presente que Satanás tiene ministros que se visten, que se disfrazan como ángeles de luz. Y ese disfraz lo utilizan para ponernos esa venda y llevarnos al camino del error. Es muy importante nunca olvidar esto, porque tener presente que hay engañadores me permitirá estar alerta de lo que se me enseña. Me permitirá estar alerta de lo que se me habla cuando voy a una congregación. Porque también los falsos pastores tienen iglesias, y en ellas se disfraza el engaño de la manera más profesional posible. Entremezclan la verdad con la mentira. Entremezclan las enseñanzas de Cristo con las enseñanzas de los hombres. Y cuando no estoy alerta, entonces sin saber me conducen a la práctica de enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, que están fuera de las Escrituras. Enseñanzas de hombres que las introducen mezcladas con las enseñanzas de Cristo. Y como yo no juzgo, y como yo no analizo, ni estoy alerta de lo que se me enseña, porque me lo dijo el pastor, porque estoy yendo a una iglesia que se llama Iglesia de Cristo y doy por sentado que se tiene que hablar palabra de Dios. Cuando esa es mi actitud, entonces no me doy ni cuenta de cuando se me quiere enseñar algo que está fuera de la palabra de Dios. Cuando esa es mi actitud, una actitud donde no juzgo, donde no analizo, donde no estoy alerta para darme cuenta del engaño, de la mentira en caso de que lo haya, entonces sí, es triste, pero seré engañado. Pero por esto que sucede es que el Espíritu Santo de Dios en la Sagrada Escritura nos dice que nosotros debemos juzgar lo que se me enseña. Oye bien, lo leímos en el texto que leímos en Corintios, que hablen 2 o 3, dice, y los otros, los que escuchan, juzguen. Juzguen. ¿Qué vamos a juzgar? Lo que se está hablando. ¿Qué vamos a juzgar? Lo que se está enseñando. Porque haciendo eso, vamos a evitar
ser engañados. Cuando no practico esto que es tan importante, entonces doy por sentado todas las cosas. ¿Es un pastor? Bueno, es un hombre de Dios. Cuando puede ser que no. Cuando también el enemigo tiene sus ministros y nos pueden querer engañar. Y el engaño de estos hombres y mujeres es fatal para nuestra alma. De modo que por eso las Escrituras nos enseñan que debemos juzgar lo que se nos enseña, que debemos estar alerta. Vamos a una pausa musical y enseguida continuaremos con nuestro programa. Para el mundo ya está de regreso, con un mensaje de paz, amor y bendición. No te vayas. Enseguida una pausa musical. Luego continuaremos con su programa Una luz para el mundo. Mientras andaba en el camino de la vida, me di cuenta que llevaba mucha prisa y me detuve a recordar. Parecía que vivía un mundo raro, donde todos ya se habían olvidado que un segundo es un milagro. Ignoramos nuestra libertad, no escuchamos los ríos cantar, ya no vemos los colores de la inmensidad. Y decidí bajarle a la velocidad, subirle a los latidos de felicidad, caminar con fuerza, dejando aquí mi huella, ir de la mano de tu grandeza. Y entendí que no gana quien va primero, el que triunfa es porque lleva bien tu ejemplo. Caminar con fuerza, dejando aquí mi huella, ir de la mano de tu grandeza. Parecía que vivía un mundo raro, donde todos ya se habían olvidado que un segundo es un milagro. Ignoramos nuestra libertad, no escuchamos los ríos cantar, ya no vemos los colores de la inmensidad. Y decidí bajarle a la velocidad, subirle a los latidos de felicidad, caminar con fuerza, dejando aquí mi huella, ir de la mano de ti. Decidí gozar, ser de ti, decir que sí. Y decidí bajarle a la velocidad, subirle a los latidos de felicidad, caminar con fuerza, dejando aquí mi huella, ir de la mano de tu grandeza. Y entendí que no gana quien va primero, el que triunfa es porque lleva bien tu ejemplo. Caminar con fuerza, dejando aquí mi huella, ir de la mano de tu grandeza. Caminar con fuerza, dejando aquí mi huella, ir de la mano de tu grandeza.
está de regreso con un mensaje de paz, amor y bendición spiritual. Ya estamos de regreso, agradeciendo a los que nos sintonizan. Saludos a nuestra hermana Emma Soruco, que Dios la bendiga a ella y a su familia. Hablábamos de la importancia de estar alerta, de la importancia de juzgar lo que se nos habla, con el objetivo de conocer si lo que se me enseña en el lugar a donde yo asisto es de Dios o es de los hombres. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 7. Estoy maravillado, habla el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo, como custodio del evangelio en su tiempo, vio que habían algunos que tenían como propósito pervertir el evangelio, cambiarlo, enseñar diferente a lo que Cristo enseñó. Y con este testimonio que nos da el apóstol, nosotros podemos entender que desde tiempo del apóstol Pablo siempre han habido hombres no influenciados por Dios que buscan tergiversar la enseñanza de Cristo, con el objetivo de arrastrar tras sí a la humanidad, llevarlos a la perdición. Es por eso que el estar alerta y juzgar lo que se nos enseña y juzgar lo que practicamos cuando asistimos a una congregación es muy importante, porque el engaño es suave y entre más sutil, más efectivo. Y muchas veces el desapercibido cae en él sin darse cuenta. Es por eso que la Escritura nos habla y nos invita a estar alerta para no ser víctimas de aquellos que Cristo anunció que vendrían a engañar, a confundir a los que desean ser salvos. Dice Mateo 24:24, hablando Cristo y anunciándonos que vendrían. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Además de los chistes y títulos de seminarios de los que presumen para apantallar los engañadores, también echan mano de los milagros para confundir. Pues la persona
queda en un dilema, pues dice lo que habla no es de acuerdo con la palabra de Dios, pero lo vi sanar a un enfermo. Ahí se crea la confusión en el que no tiene el conocimiento de la verdad. El que conoce la verdad sabe que un milagro no salva, ni tampoco acredita al que lo hace como un enviado de Dios. Sin embargo, cuando una persona habla de acuerdo a lo que dice la Escritura, esa enseñanza nos lleva a la salvación y acredita al que la enseña como un verdadero enviado de Dios. Oye bien, saludos a nuestro hermano que desde Costa Rica nos saluda. Que Dios le bendiga a él y a su familia. Oye bien, estamos analizando nosotros cómo la Escritura nos hace comprender, y estamos analizando los elementos que utilizan aquellos ministros que se disfrazan como ángeles de luz para engañar, para confundir. Y estamos viendo que echan mano de chistes para que las personas, si no van por escuchar la palabra de Dios, vayan para que vean un espectáculo. Y ahí se les reúne como ir a un circo. Ahí están las gentes entretenidas, viendo un espectáculo bastante, pues podría decir regular. Sin embargo, de esa manera les entretienen. En otros casos, echan mano de un título que se les dio en X seminario, y yo soy de tal seminario, y el propósito de eso es apantallar, engañar. Ningún apóstol salió de un seminario, ningún enviado de Dios proviene de ellos. Ahí un hombre enseña a otro hombre el evangelio que Cristo reveló, que Cristo dio a sus apóstoles. Dice Pablo: no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Los hombres de Dios no provienen de un seminario, tienen la revelación de Dios. No van a nutrirse del conocimiento de otro hombre. Su maestro es Jesucristo. Desde Chile, nuestro hermano Ernesto Valdés nos saluda. Que Dios le bendiga a él y a su familia. Para finalizar nuestro programa en esta mañana, porque ya el tiempo se está llegando, veremos algunas enseñanzas muy comunes y que muchas veces practicamos. Sin embargo, no se pueden probar en las Escrituras. Las practicamos porque el pastor nos lo dice, porque nunca nos lo ha probado, nunca nos ha enseñado, pero las practicamos porque Él lo dice. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos oído esta expresión, que es muy común? Pongámonos de pie para orar. Es algo que casi en todas las congregaciones se practica.
Y allá están todas las personas de pie orando. La pregunta que debemos hacer o que hace el que juzga lo que se le enseña es: ¿cuándo un hombre de Dios oró de pie? ¿Cuándo un hombre de Dios hizo una oración de pie? Cuando la enseñanza de Cristo, de sus apóstoles, de los profetas, dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. El Salmo 95 en el versículo 6 nos dice: venid, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. En Hechos 21:5 dice que la iglesia toda acompañando a Pablo con sus hijos, dice que de rodillas en la playa oraban. Pedro en Hechos 9:40 también oró de rodillas. Lucas 22:41, el Señor mismo se postró para orar. Ahí están todos los textos que nos indican el ejemplo de los hombres de Dios. Solo la Escritura nos habla de unos personajes que oraban de pie. Dice: subieron dos hombres al templo, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba. Lucas 18:10. El fariseo, puesto en pie, oraba. Notemos que no era una práctica cristiana el orar de pie. Y no lo digo yo, por eso les estoy mencionando los textos bíblicos. El fariseo, puesto en pie, el orar de pie, no era una práctica cristiana. Nunca un cristiano oró de pie, la Escritura no registra eso. Era una práctica de los hombres. Por eso Cristo nos dice en Mateo 6:5, mas tú, dice en Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Oye bien, ellos aman, está hablando de la práctica de los fariseos, que ellos en sus sinagogas, en las esquinas, en todo lado, oraban de esa manera. Era su forma de orar. Una práctica que Jesucristo no utilizó. Una práctica que los apóstoles no utilizaron. Una práctica que la iglesia que Cristo fundó tampoco utilizó. Y ahí nos damos cuenta de algo que comúnmente se hace: pongámonos de pie para orar. Y como lo dice el pastor, y como es algo que se hace en la iglesia, doy por sentado que es de Dios. Y no analizo si en verdad es de Dios. Y no me cuestiono. Por eso la pregunta en esta mañana es: ¿mi iglesia es de Dios? Porque no nos cuestionamos eso. Lo damos por sentado. Dice Iglesia de Cristo, pues tiene que ser de Cristo. Dice Iglesia de Dios, pues tiene que ser de Dios. Lo damos por sentado y no lo analizamos. Ahí caemos en el engaño. Fíjate de algo tan simple que pareciera tan simple, porque no es tan simple. Pero ya hay una enseñanza de hombres. Jesucristo nos enseña a doblar nuestras rodillas para orar.
El hombre, desde tiempos de los fariseos, cuando oran, oran de pie. Pongámonos de pie para orar. Y ahí está el pastor y ahí está toda la congregación orando de pie. Algo que, de acuerdo a las Escrituras, nunca se puede probar, porque la Escritura no enseña eso. Y así pudiéramos ver otras enseñanzas. Ahí está aquel hombre, aquella mujer que también se arrodilla ante una imagen para pedirle a la imagen. Oye bien, para rendirle culto. Esa enseñanza contradice al 100% lo que dice la Sagrada Escritura. Pues la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás. La Escritura hoy en el presente, saludos a la hermana Ramona Soruco y a la hermana Noelia Tarifa, que Dios las bendiga. En el presente no hay ninguna fotografía del Señor. Es por eso que si tú vas a África, encuentras a una imagen de Cristo, pues voy a decir, morenita, porque se adecúa. Si vas a Europa, lo encontrarás la imagen de Cristo rubio, ojos celestes, como los europeos. Y así sucesivamente. No es una imagen de Cristo. Es una imagen idealizada a la imaginación del hombre. Porque no hay nada que nos permita conocer realmente cómo era el Señor. Solamente nos dice Isaías, como raíz de tierra seca. No había parecer, no había hermosura para que no le deseemos, dice. Entonces, pero ahí está aquella mujer, aquel hombre, pidiéndole, entre comillas, a Jesucristo, porque no lo es. Ahí está la imagen de Dios, pero a Dios nadie le vio jamás. Y ahí empezamos a descubrir el engaño, la falsedad de esas enseñanzas, pero que con sutilidad, con suavidad, las quieren introducir para confundir, para arrastrar a aquel que en su desconocimiento, y no solamente desconocimiento, agreguemos despreocupación, no juzga, no analiza, no se preocupa porque lo que se le enseñe sea la verdad. Hermano, estamos llegando al final de nuestro programa. Su hermano Uziel Sandí se despide, deseando para todos ustedes que Dios les bendiga, invitándoles a que nos conozcan. Somos la Iglesia La Luz del Mundo, aquí en San Rafael. Estamos en la calle Alem 857, en la isla, en el callejón Santa María número 180, en Mendoza capital, en la localidad de Guaymallén, barrio Villa Paquita, calle José Hernández 1857. Es un honor para mí llegar hasta ustedes llevando la palabra de nuestro Dios. Que la paz de Dios siga en nuestros corazones. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí finaliza Luz para el Mundo.
¿Has oído la historia de Cristo?